ASML es la única empresa que ha sido capaz de desarrollar máquinas de litografía ultravioleta extrema que se utilizan para la fabricación de microchips de última generación. Si tienes un iPhone 13 o superior, un Samsung relativamente nuevo o un smartwatch, los microchips se han producido con una de las máquinas de ASML. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, los microchips se están volviendo omnipresentes. Hay una creciente demanda de microchips más pequeños y poderosos para aplicaciones como inteligencia artificial, 5G, computación en la nube, aplicaciones militares y aeroespaciales o instrumentos médicos, entre muchos otros. Desde ordenadores y smartphones hasta coches de conducción autónoma, la demanda de chips más eficientes y poderosos solo aumentará. La tecnología Extreme Ultraviolet permite la creación de estos microchips más avanzados, lo que hace que ASML esté en una posición ideal para capitalizar esta demanda. Voy a poner un clip de unos segundos que lo explica todo muy bien antes de continuar. At the center of this big factory in the Netherlands, in the midst of a months-long assembly process, there's a revolutionary machine that the whole world has come to rely on. You can see an EUV machine right behind me. The size of a city bus, but working with atomic-level precision, these EUV lithography machines are the most expensive step in making every advanced microchip that powers the modern digital age. Data centers, cars, and every single iPhone. We are the only provider on the planet of this critical technology. These machines are the only way to print minuscule designs on these chips. They cost up to $200 million, and they're only made by a single company, Advanced Semiconductor Materials Lithography, or ASML. Today, ASML has a monopoly on the fabrication of EUV lithography machines, the most advanced type of lithography equipment that's needed to make every single advanced processor chip that we use today. And this company is one of the most extraordinary organizations in the world. The machines that they produce, each one of them is among the most complicated devices ever made. ASML ha establecido un monopolio virtual en el campo de la litografía ultravioleta extrema. La complejidad, el talento necesario y los costes de desarrollar y producir máquinas Extreme Ultraviolet han creado barreras de entrada enormes que protegen a la empresa de la competencia. Pero no solo eso, sino que trabajan con cientos de proveedores y con los más importantes tienen acuerdos de exclusividad. La industria de semiconductores sigue creciendo a medida que más dispositivos y tecnologías dependen de chips. Se espera que el mercado siga creciendo, aunque el ritmo exacto puede variar, ya que es un mercado un poco cíclico. Como inversores a largo plazo, son estos momentos de incertidumbre temporal los que debemos aprovechar para analizar la empresa a fondo y decidir cuándo acumular acciones. La dirección de la empresa ha tomado decisiones estratégicas muy acertadas en el pasado que la han colocado en una posición líder en su industria y continúan invirtiendo para que siga siendo así. Ya tienen lista la siguiente generación de la máquina, se llama High-NA y cada máquina cuesta unos 300 millones. Solo Intel, Samsung y TSMC se las pueden permitir. Se podrán fabricar microchips por debajo de 3 nanómetros a gran escala a partir de 2025. La dirección de la empresa tiene el objetivo de conseguir ingresos entre 44.000 y 60.000 millones en 2030, con margen bruto entre el 56% y el 60% desde el 50% actual. He hablado en otros vídeos de la empresa y estábamos esperando el precio un poco más abajo, por fin se está comenzando a dar. En futuros vídeos veremos más detalles importantes de esta increíble empresa, pero ahora vamos a hacer una breve estimación de valor intrínseco y ver si el precio actual puede ser interesante acumular acciones de la empresa. Pasamos a la plantilla de estimación de valor. Voy a utilizar 3 métodos en este caso: descuento de flujos, método de Benjamin Graham y crecimiento estimado del beneficio por acción. Y como siempre, al introducir el ticker en la primera hoja, se recuperan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Como siempre, si te gustaría utilizar la plantilla para hacer tu prueba de estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Dejo un enlace en la descripción. Tenemos el precio actual en 572, tenemos el precio objetivo de los analistas a 12 meses, el precio objetivo medio en 732. Nosotros haremos una estimación a 5 años. Vemos que la empresa tiene unos márgenes increíbles, margen bruto del 50%, 51%, y esperan que vaya incrementando poco a poco desde aquí. Vemos muy buen crecimiento en los últimos 5 años, 18% crecimiento medio de los ingresos, 22% del beneficio por acción, y se espera un crecimiento medio de más del 20% del beneficio por acción en los próximos 5 años. Vamos a ver por un momento el más destacado de los estados financieros. Vemos muy buen crecimiento de los ingresos, del beneficio operativo, beneficio neto, beneficio por acción, free cash flow por acción. Las acciones en circulación disminuyen poco a poco. El dividendo por acción se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años. Vemos el long cost pasa de 0,7 a más de 7%. Tenemos el dividend yield actual en el 1% más o menos y el payout lo tenemos por debajo del 30% en este momento. Los márgenes vemos que van mejorando poco a poco. Tenemos el margen bruto pasa del 40% a más del 50% y los márgenes operativo y neto pasan del 20% al 30% aproximadamente. En cuanto al balance, tenemos caja neta,
tiene más caja y equivalentes que deuda a cierre del año fiscal y desde entonces no ha cambiado mucho. En cuanto al free cash flow, vemos buena generación de cash flow operativo y de free cash flow, y la remuneración en acciones es insignificante. He añadido algunos otros gráficos, lo podemos ver aquí abajo. He añadido goodwill, working capital, capex y algunos datos más. Vemos que el capex está más o menos en la media, al 6% de los ingresos. El I+D lo tenemos más o menos en la media. Y los gastos administrativos y generales han estado bajando poco a poco en los últimos 10 años, aunque 2022 han incrementado un poco con respecto a 2020 y 2021. Vamos a comenzar con la estimación de valor. Tengo que estimar el crecimiento del beneficio de operación en los próximos 5 años. Tenemos un crecimiento en los últimos 10 años del 22% anual compuesto. Se recopila aquí arriba. En los últimos 5 años ha sido del 22% también. Y se espera un crecimiento de más del 20% en los próximos 5 años. Vamos a ver lo que estiman los analistas año a año. Tenemos estimación de ingresos y de beneficio por acción. Se estima en torno a 20 para este año y 22 para el próximo año. Vamos a verlo también en Coifin. En la pestaña Overview se puede ver. Tenemos estimación para este año, estimación media en torno a 20, un 35% de incremento, y para 2024 tenemos un 14% de incremento y un 7% de incremento de los ingresos. Vemos que 2024 se espera que sea un año un poco más flojo que el anterior y que el próximo año. Vamos a partir de un beneficio por acción en torno a 20. Vamos a dejar de los últimos 12 meses. Y vamos a estimar un crecimiento medio inferior a la media de los analistas. Vamos a poner un 12% de crecimiento. Y en cuanto a los múltiplos de beneficio, tenemos el PRE actual en 28-29 casi. Si se mantiene el PRE actual, tenemos un 70% de upside con respecto al precio actual, pero vamos a ser un poco más conservadores. Vamos a poner un PER de 24-25, un PER optimista de 30 y pesimista de 21. Hacemos un promedio y tenemos un precio objetivo promedio de 877. Tenemos un 50% de upside y con esas estimaciones tenemos el precio un poco por encima del valor intrínseco actual, pero vemos que va incrementando poco a poco a medida que la empresa consigue más ingresos y más beneficio. Como vimos, la empresa es un poco cíclica y se puede ver perfectamente en la acción del precio. Tenemos el mínimo de 52 semanas en 360 y el máximo de 52 semanas en 770, y desde el nivel actual la empresa tendría que caer más de un 30% para volver a acercarse al mínimo de 52 semanas, aunque ya comienza a estar en niveles atractivos. En caso de que entremos en una recesión, podríamos llegar a ver el precio acercarse de nuevo al mínimo de 52 semanas o incluso hacer un nuevo mínimo temporalmente. Vamos a ver rápidamente el método de Benjamin Graham. Vamos a ver si podemos encontrar el valor intrínseco actual. Partimos del beneficio por acción de los últimos 12 meses. Vamos a poner un 12% de crecimiento medio estimado y utilizando la fórmula original de valoración de Graham, con el yield actual de los bonos triple corporativo en un nivel muy elevado, tenemos el valor intrínseco actual estimado de 575 y con un 10% de margen de seguridad tenemos un precio de compra aceptable por debajo de 520 más o menos. Con un 20%, 460. Pasamos a ver descuento de flujos por un segundo. Se recupera el free cash flow de los últimos 10 años. Tenemos un crecimiento anual compuesto del 26-27%. Voy a poner un crecimiento en línea con los ingresos más o menos. Vamos a poner un 12% de crecimiento en los próximos 5 años, 9% después, 3% de crecimiento perpetuo y tasa de descuento de 8%. Y al sumar estos flujos y el valor terminal y descontarlo todo la tasa de descuento, tenemos un enterprise value de 246.000 millones. Sumamos la caja, restamos la deuda, dividimos entre 9 acciones y obtenemos el valor intrínseco actual estimado por acción de 625. Tenemos un poco de upside y con un margen de seguridad de un 5 o 10% tenemos el precio de compra aceptable por debajo de 600 más o menos. En la tasa de descuento va implícito el margen de seguridad. Yo siempre le pongo un poco más de margen de seguridad porque la tasa de descuento la suelo poner bastante baja para estos negocios bastante predecibles. Y tenemos un precio de compra aceptable por debajo de 600, 570 más o menos, con las estimaciones que hemos visto. El método más adecuado para valorar esta empresa creo que es el BPA. Es el que más suelo utilizar yo en general y creo que es relativamente fácil estimar el crecimiento del beneficio por acción de los ingresos. Y si vemos el resultado final de este método, tenemos un upside de un 50% con las estimaciones que hemos visto. Al precio actual podemos obtener un retorno de un 15% anualizado si alcanzamos el precio objetivo en 3 años y de un 9% anualizado si lo alcanzamos en 5 años, sin contar el dividendo. Y si el precio se acerca al mínimo de 52 semanas, vemos que los retornos se vuelven muy atractivos. Tenemos el retorno total de más del 100%. Y en ese caso podría ser una muy buena oportunidad para acumular acciones si los fundamentales de la empresa no cambian y poder tener esta empresa a largo plazo en la cartera. Como siempre, no es recomendación de inversión. Deja tu opinión sobre la empresa en los comentarios. Si te gustaría utilizar la plantilla para hacer tus pruebas de estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, dale un like y hasta la próxima. Adiós.